Le damos gracias a Dios esta preciosa oportunidad que nos da de seguir hablando de la palabra del Señor. Este domingo 15 de febrero seguimos en este tema general que ha sido de tanta bendición. Y hoy tiene por título el mensaje: La presencia de Dios conmueve la tierra. Vamos a leer Nahum 1:5 y dice ahí: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. La palabra que se usa aquí para conmover es Ra'ah, Ra'ash es ondular como la tierra ondula y el cielo, o también los campos de grano. No sé si usted ha ido a veces al campo cuando viene el viento, cómo se ven los campos de maizales o de trigo, o de sorgo, como ven cómo se ondulan. A eso se refiere, y de esta manera significa también estremecer, hacer temblar, trastornar. Vamos a dejar ahí porque vamos a hablar un poco de conmover. Ahora vamos a seguir, y esta es la siguiente idea. La palabra profética del siervo de Dios, el profeta Nahum, fue dada en una visión. Si usted ve aquí, Nahum 1:1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, como en el caso del profeta Isaías 1:1. ¿Por qué le leo esto? Porque a veces usted va a encontrar algunos que dicen: recibí palabra del Señor, el dabar del Señor, pero a veces dice algunos: recibí un sueño y es palabra del Señor. Y en este caso fue una visión a ojo abierto, con lo que Dios le dio a entender, lo mismo que de esta manera le hablaba a Isaías. Si usted lee Isaías, habla que es la visión de Isaías en tiempos de Jotam, de Acaz, de ciertos reyes. Y como en Nahum significa en hebreo, bueno, voy a leer la palabra en hebreo, es Nahum Yahá, es un nombre compuesto y significa Jehová ha consolado. O sea, Yahá se refiere es una contracción de Jehová, y significa Jehová ha consolado, y Nahum ha consolado, Jehová ha consolado. Ahorita vamos a ver por qué. Lo que habla del amor de Dios en confortación, en consolación y alivio sobre un pueblo que está, que por estar en la presencia de Dios es conocido por el mismo Dios en razón de que en él confían. Vamos a leer Nahum 1:7 para ir rápido. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Quiero decirles que esta profecía de Nahum fue escrita en un tiempo de un avivamiento que llamamos, no fue totalmente pleno, sino superficial. Y este fue el último rey que tuvo un avivamiento en el tiempo del rey Josías. Después del rey Josías vinieron sus descendencia y hizo cosas terribles hasta que el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia. Nahum profetizó en tiempos de Habacuc, de Sofonías y un poco del tiempo de Jeremías. Así es que Dios mandó palabra de verdad y la palabra profética continuamente al reino del sur, a Judá. Algunos estudiosos dicen que Nahum, como aquí dice de Elcos, pudo pertenecer como Jonás a la parte de Capernaum de Galilea, porque ahí hay una parte, hay algún lugar que se corresponde a Elcos, pero otros dicen que esta era una aldea al sur de Judá. Que era del norte, que era del sur, no importa. Lo importante es que era siervo de Dios, era profeta y recibió una visión. Indudablemente que ya era para el tiempo en que el reino de Israel ya había desaparecido. Nahum ejerció su ministerio más o menos en el año 635, 620, unos 15 años de ministerio tuvo él, y ya había acontecido la toma por Asiria en el 722 por Asurbanipal, perdón, no pronuncio bien, y había tomado este rey y había conquistado
el reino del norte, Samaria, y los había llevado a todos cautivos. Pero ahora Dios estaba dando una oportunidad al pueblo de Judá, como parte de su pueblo, como parte de lo que hoy llamaríamos su iglesia. Nosotros somos su pueblo, y todo esto les hablo. Les doy ahora algunos antecedentes. Nahum es una profecía muy hermosa, porque los primeros versículos los hace conforme al acróstico del hebreo, y nosotros sabemos que hay un capítulo totalmente bajo el acróstico del alefato, y este es el capítulo 119 de los Salmos, y ahí cada letra se desarrolla con respecto a la palabra de Dios, y con respecto también algunas veces al avivamiento, y con unas veces a la presencia de Dios. Pero este libro fue un libro también escrito en algunos acrósticos que hablaron acerca de esto. Así es que, aparte de ser un libro profético y de ser un libro dado por visión, era un libro como un poema, especialmente los primeros versículos donde se incluyó estas partes de lo que llamamos el alefato. ¿Por qué le llamamos el alefato? Porque el hebreo empieza con una primera letra que es el alef, y de esta manera empieza alef, bet, gimel, ge, tet, kaf y mem. Son las tres palabras que usa en hebreo, y es muy interesante. Algún día hemos de platicar de esto, y todo esto tenía un significado. Pero ¿por qué les hablo de este antecedente? Porque Dios estaba trayendo a diversos profetas para decirle al pueblo de Judá: tienen oportunidad en este avivamiento, tienen oportunidad de escuchar palabra de verdad, tienen oportunidad de encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Les quiero dar una oportunidad. Es más, este es una de las pocas profecías que incluye el evangelio, el anuncio de las buenas nuevas. Ahorita lo vamos a ver, y como que el Señor les está diciendo un antecedente: quiero que ustedes entiendan que hay buenas nuevas. ¿Por qué quiero darles a ustedes esto? Porque para mí lo que sucedió en tiempo de Nahum, lo que sucedió en tiempo de Habacuc, de Sofonías, y después el tiempo de Jeremías, fue una gran oportunidad de Dios de decirle a su pueblo: vivan conforme a mis buenas nuevas, vivan conforme a mis mandamientos, hagan las cosas conforme a mis mandamientos, aprovechen que hoy se predica la palabra verdadera, la palabra de verdad, aprovechen que hoy estoy trayendo a ustedes los mandamientos, obedézcanlos, porque si no los obedecen, ¿sabe qué? En el 606, entre el 606 y el 596, empezó la invasión de Nabucodonosor de Babilonia sobre Judá. Y el no haber participado de ese avivamiento, el no haber participado de la palabra de verdad y de los mandamientos, llevó a que también Judá fuera cautiva a Babilonia y sufriera lo que no esperaba sufrir. Hoy esta palabra profética de Nahum es todo un paralelismo en la oportunidad que Dios está dando a la iglesia de Jesucristo, porque nos está trayendo, por un lado, a los que estamos tratando de defender, que se predique la palabra de verdad, que se obedezcan los mandamientos, que se viva conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Pero muchas iglesias, aún que se dicen cristianas, no están queriendo hacer esto, no están queriendo oír la palabra de lo que significa el evangelio, la buena nueva, y están tratando de hacer las cosas conforme a su parecer. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Como sucedió en aquel tiempo, Dios no ha cambiado. Ahorita vamos a ver que Dios es celoso, tardo para ir a grande misericordia, pero que no dará por inocente al culpable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de vivir como cristianos? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debe vivir como pueblo de Dios? ¿Y qué es lo que nosotros los siervos de Dios debemos enseñar al pueblo y vivir juntamente con el pueblo conforme a los mandamientos y a la palabra del Señor?
Esta palabra, podemos decir en un sentido, es un ejemplo que el Señor nos dejó y es una palabra medianera. Se cumplió en aquel tiempo, días después, sobre Nínive. Ahorita vamos a ver por qué Nínive y qué significa para la iglesia esto, y vamos a ver también que después de ello también venía una advertencia para que adquirieran la buena nueva y el evangelio, el pueblo de Dios en ese tiempo representado en la tribu de Judá y en Jerusalén, pero que ellos no hicieron caso. Hago un silencio para decir, hoy nosotros haremos caso. Nosotros oiremos la voz de Dios, nosotros obedeceremos la palabra de verdad, nosotros guardaremos o trataremos de guardar sus mandamientos. Eso es una decisión que el pueblo de Dios tendrá que tomar hoy, los siervos de Dios, y cada uno en individual hacerlo, porque si no, tras de esto, como que Dios está diciendo, si en aquel tiempo yo tuve misericordia y guardé a este pueblo del 722 al 606, es decir, 116 años o 117 años guardó al pueblo de Judá, pero finalmente hicieron lo mismo que el pueblo de Israel y aún peor, Dios no los pudo guardar, porque Dios no da por inocente al culpable. Hoy esto combatiría el asunto de que la salvación no se pierde, de que no pasa nada, que tenemos la gracia de Dios y que podemos andar en la desgracia de la inmoralidad y que no va a pasar nada en nuestra vida. No es así. La palabra de Dios es firme antes y hoy después, porque voy a tomar una palabra también del Nuevo Testamento. Bien, con esta introducción vamos pues a avanzar, ¿sí? Y ¿por qué es que el Señor a través de su presencia nos quiere dar consolación, confortación, nos quiere dar alivio? ¿Y por qué es que el Señor está agradado? Porque nosotros lo conocemos y sabemos que Él es el Dios vivo y verdadero y que se predica a través de sus profetas palabra verdadera, y es en razón de que hay una confianza que tenemos con el Señor, que ya leímos ahí en el versículo 7, pero esa confianza, ¿de dónde viene? Como hace rato yo les dije, viene de haber recibido las buenas nuevas. Tú y yo ya recibimos las buenas nuevas. En griego, evangelion significa eso, buena nueva, y nosotros hemos recibido la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador y Señor. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Y si alguien al escuchar este mensaje en las redes sociales no lo ha hecho, hágalo hoy. La buena nueva es recibir a Jesús, decir: Jesús, entra a mi corazón, creo que tú eres el Hijo de Dios, que me estás dando salvación y vida eterna. Esto ya se lo había advertido al pueblo de Judá. Leamos pues Nahum 1, capítulo 1, versículo 15. Y mire lo que dice, es una palabra que se usa en Romanos. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Les estaba adelantando el evangelio, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Esta palabra profética era contra los asirios y era contra Nínive, y les estaba diciendo: si tú tienes la buena nueva, no va a venir el malvado sobre ti. Pero si tú no aceptas la buena nueva y no tienes la paz con Dios, entonces tú eres responsable de que yo traiga sobre ti a alguien que no va a traer bien sobre tu vida. Es decir, nosotros, la Escritura dice: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Es el pueblo de Dios el que le da lugar. Y no demos lugar. Bueno, vamos a seguir aquí leyendo algunas cosas, porque si no, no voy a terminar el día de hoy. Entonces habían recibido las nuevas y el evangelio y habían obtenido la paz con Dios. ¿Qué nos dice Romanos 5:1? ¿Cómo obtenemos hoy la paz con Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así es que les estaba adelantando y estaba diciendo: tengan paz. Lo principal es tener paz con Dios, que yo no tenga por enemigo a Dios, sino que yo sea considerado amigo de Dios, como dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan.
No puedo yo ir a todo eso porque si no, no terminaríamos. Mas no todos obedecen el evangelio, lamentablemente. Aún el propio pueblo de Dios escucha el evangelio del Señor y no todos obedecen el evangelio. Hoy sería interesante que usted estuviera escuchando en las escuelas de crecimiento espiritual del mensaje dado en la montaña, del mensaje del sermón del monte dado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí Jesucristo habla de la conducta que espera de su pueblo. Y todo lo que se nos ha estado hablando, no es nada fácil vivir como cristiano. Y mayormente en este último mensaje se nos habló fuertemente con respecto a que en un momento dado podemos decir, soy cristiano, vivo como cristiano, pero soy un hipócrita. Qué triste en la manera en que Dios trató de decir, no puedes decir que tienes letra. Mi palabra es para ponerla en tu corazón y para obedecerla. Porque si nada más es letra, entonces eres un hipócrita. Bueno, no les voy a dar todo el resumen ahí, pero hay una gran bendición en este estudio que está hablando del evangelio. A esto se está refiriendo el evangelio, pero hay gente que no quiere obedecer el evangelio. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 16, para que usted vea. Nosotros tenemos que hablarle a toda la gente, predicar el evangelio, pero no todos quieren obedecer el evangelio, aún el pueblo de Dios no lo quiere obedecer. Dice Romanos 10, 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay gente que oye el evangelio y no quiere obedecerlo, aún al pueblo de Dios, porque dicen, es que esto no me conviene. ¿Cómo voy a dejar a mis amigos? ¿Cómo voy a dejar ir a ciertos lugares? ¿Cómo voy a dejar las tradiciones como se nos habló? ¿Cómo voy a procurar acomodar la palabra de Dios y dejar a un lado los mandamientos del Señor? Y mucha gente está diciendo, no pasa nada. Y el Señor dice, sí pasa. Bien, vamos a seguir aquí hablando, pero la decisión es tú y yo. ¿Hemos oído el evangelio? Amén. ¿Tú y yo hemos creído el evangelio? Sí, amén. Pero tú y yo hemos obedecido el evangelio. Ahí está el asunto. Ahora, en este mismo profeta o en esta profecía de Nahum se nos da un beneficio final. ¿Cuál es el beneficio final? ¿Sí? Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Es decir, que nunca más su pueblo va a estar sufriendo injusticias, mentiras, hipocresías, daños, etcétera, aflicciones, tribulaciones, castigos, enfermedades, escaseces. Póngale el concepto que usted quiera de valor negativo, pero el Señor, ese es el beneficio cuando tú escuchas el evangelio de pleno, lo oyes, lo guardas, lo crees y lo obedeces. Vamos a ver, ¿qué compromiso estaba pidiendo tan fuerte Dios para su pueblo? Y esto, toda verdad es paralela. Dirán, eso es histórico, se lo pidió a Judá, a mí no me lo pide. ¿Será entonces que Dios ya cambió? ¿De qué serviría que aprendimos Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo y ayer y hoy y por los siglos. Entonces Dios no ha cambiado. También dice la profecía allá en Miqueas, yo no cambio, dijo el Señor. Sigo siendo el mismo. Dios es inmutable, es decir, Él no cambia. El Dios que creó los cielos y la tierra en tiempo de que se nos habla de la creación conforme al Génesis, el Dios que habló proféticamente al pueblo de Israel y habló al pueblo de Judá, el Dios que vino y habitó entre nosotros haciéndose carne en Jesucristo y habló a los judíos y a los romanos, ese Dios que fue muerto, resucitó y está a la diestra del Padre, ese sigue hablándonos hoy a ti. La voz del Señor es la misma. El mensaje del Señor permanece para siempre. Por eso el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará.
permanecerá para siempre, dice en Isaías 40. Bien, vamos a seguir entonces aquí adelante para que tú estés libre y recibas ese beneficio. Estas cosas no serán más en tu vida. Si su pueblo recibe la presencia de Dios y en el nombre de Jesucristo la gran oportunidad de genuinamente arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón y la salvación y la vindicación. Esto es muy importante. Vamos a ver una palabra muy, muy preciosa en esta hora. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque hay gente que sí se arrepiente, pero no es un arrepentimiento verdadero o genuino. Es un arrepentimiento momentáneo. Y cuando hay un arrepentimiento momentáneo, entonces es un arrepentimiento falso. Y hoy nosotros, el Señor, ¿cómo empezó a predicar el evangelio? ¿Quién se adelantó a predicar de la misma forma que Jesucristo, Juan el Bautista? ¿Y qué decían? ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó Jesucristo, también diciendo en su mensaje cuando él empezó su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento en griego, metanoia, es un cambio de camino. Vas en una dirección, ahora vas en otra. Es un cambio de mente, es un cambio de posición, es un cambio de manera de conducirse, es un cambio total, es una media vuelta, no un cuarto de vuelta por el momento y luego me regreso al mismo camino. Es una media vuelta. Iba yo hacia tal dirección y ahora voy en la dirección contraria. Iba yo en una dirección equivocada o voy en la dirección que Dios quiere. Entonces vemos que no había habido esto. ¿Y qué es lo que el Señor nos recomienda a cada uno de nosotros? Vamos a segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Y miren lo que dice la Escritura. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? ¿El arrepentimiento para qué es? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Ese es el arrepentimiento genuino y verdadero. Te arrepientes, pero no dices: híjole, me arrepiento, mejor sí le sigo como iba yo antes. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? Tú ya fuiste contristado según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hoy yo quiero tomar el punto nada más de la vindicación que el Señor quiere hacer. El Señor quiere que tú vengas en arrepentimiento, que nosotros vengamos, digamos: Señor Jesucristo, perdóname, me arrepiento, sálvame, y ¿sabes qué? Una vez perdonado, vindícame. Es decir, vuélveme a poner en una posición de paz contigo. Y eso es lo que no está haciendo a veces la iglesia. Esto habla que es algo que debe acontecer en la iglesia verdadera de Cristo para que ésta sea presentada y desposada como un solo esposo, como una virgen a Cristo. Vamos ahí adelantito a 2 Corintios 11:2, porque dice: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que el Señor está diciendo en su palabra y en lo que está deseando en su corazón para con nosotros. Vamos a dejar hasta ahí. Esto es como una introducción a lo que yo vengo a decir. Ahora, regresamos un poco. El tema del profeta Nahum era presentar a Nínive como una ciudad, fíjese bien lo que estoy hablando, que habiéndose convertido a Jesucristo, o sea, Nínive se había convertido a Jesucristo por la predicación del evangelio. ¿Quién les predicó el evangelio? Jonás, a través del profeta Jonás. Años después, siendo personas que habían conocido la buena nueva, se volvieron a la apostasía y al sincretismo. Ellos tenían un Dios especial, un Dios con cara de hombre, y al lado que le dieron el Dios toro. Y tenían otros dioses que no voy a citar. Tenían ahí varios dioses. Y ¿sabe qué? Hicieron un sincretismo.
como hoy se están haciendo sincretismos. Hoy, si usted escucha la clase de escuela de crecimiento espiritual, va a encontrar un fuerte combate a los sincretismos. Pero hoy es tremendo, y a mí hasta por información de algunos pastores me llegan sus mensajes que defendiendo el Día del Amor, cuando el Día del Amor lo estableció un monje y cuando el Día del Amor no tiene nada que ver. Yo reto a todos esos pastores, como este de jueves retó, y por eso no somos agradables, a que me digan qué versículo hay para que celebremos el día 14 como Día del Amor y de la Amistad. Dios es amor, lo sé, pero nunca nos dice que tengamos que hacer eso. Nunca nos dice que tengamos que celebrar una semana de pasión y tener unos momentos de un falso ayuno para esperar el sacrificio de Cristo y celebrar la muerte de Cristo, y en un momento dado hablar un poco de su resurrección. De nada sirve todo eso. Son cosas de hombres, son tradiciones de hombres. ¿De qué sirve en un momento dado de que alguien celebre la Navidad si Cristo no ha nacido en su corazón? Mi Navidad fue cuando Cristo nació en mi corazón, y eso no fue el 24 ni el 25 de diciembre. Eso fue un momento que yo tuve con Dios para encontrarme con Jesucristo y venir a ser salvo y ser hijo de Dios. ¿Dónde nos dice en la Escritura que Jesucristo nació el día 25 de diciembre? De ninguno. Es una vil tradición venida desde muy tiempo antiguo, venida de egipcio, venida de los romanos, venida de gente que estaba allí en la tierra de Israel, en algunos lugares, mientras no fue habitada por Israel. No podemos aceptar todo eso, porque no hay manera de comprobar esas cosas con la palabra de Dios en la mano. La palabra de Dios en la mano sí nos dice, y hay un mandamiento de Jesucristo: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Se acabó. No hay otra fiesta. Y finalmente quedará una fiesta que está reservada para el tiempo postrero, la fiesta de los tabernáculos, porque tabernáculo significa comunión con el Señor, y el Señor quiere que tengamos una comunión eterna con Él, pero no hay. Dios no nos ha llamado a fiestas, Dios no nos ha llamado a tradiciones de hombres que invalidan la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a obedecer su bendita palabra del Señor. ¿Qué pasó allí en Nínive? Vamos a ver, ¿eran o no gente que había conocido al Dios verdadero? Regresemos hasta Jonás y vamos allá, y yo estoy aquí, y vamos a ver qué es lo que pasó ahí con Jonás, y vamos a tomar unos versículos. Jonás 3, 7 al 10. E hizo proclamar, esto habla del rey, y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios, no al ídolo, a ningún ídolo, ni a ninguna imagen, ni a ninguna estatua, fuertemente. ¿Cómo iban a clamar? Fuertemente. Y conviértanse. ¿Qué estaba diciendo? La conversión incluye el arrepentimiento. Ya arrepentidos, convertirte es volverte a Dios. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos, se preguntó el rey. A lo mejor ni siquiera. Y vio Dios, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto más o menos aconteció en el año 780, por ahí así. Y la ciudad de Nínive, según los historiadores, fue destruida en el año 612. Entonces, ¿cuántos años eran? Bastantes años. Dios dio oportunidad. Dios tardo para la ira y grande misericordia. ¿Cómo se va deslizando? Ellos eran gente que se volvieron, esa generación estaba en comunión con el Dios Altísimo.
Esa generación había creído la buena nueva traído por Jonás. Esa generación había aceptado la amonestación, la palabra de Dios fuerte, se había arrepentido, se había convertido y Dios les había perdonado. Hoy, si hacemos eso, Dios nos perdona y Dios nos acepta y Dios nos tolera. Pero después pasó un tiempo y ellos volvieron a todo ese mal. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar del tema Nahum aquí? Años después, muchos años después, porque Dios es paciente, Nínive se volvió a la apostasía y a la maldad, lo que demostró un falso arrepentimiento y un arrepentimiento momentáneo, y demostró una conducta de pecado, de maldad e iniquidad expresada en el capítulo 3 de Nahum y resumida en el capítulo 3 de Nahum, versículo 1. Vamos a leer. Ay de ti, habla de Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña y sin apartarte del pillaje. ¿Qué estamos mirando aquí? ¿Por qué Dios estaba diciendo? Nínive era una ciudad gentil. Nosotros somos en ese sentido, como no somos en cuanto a sangre y carne de Israel ni de Judá, somos gentiles, pero Dios nos salvó a nosotros los gentiles. Dios salvó a aquella ciudad gentil llevándole una buena nueva, como adelantándose Dios diciendo, no solo quiero salvar a Israel y a Judá, sino quiero salvar a los gentiles, quiero salvar a toda mi creación, quiero salvar a todo hombre. Y se adelantó y ellos creyeron y Dios los perdonó porque se convirtieron, pero ellos volvieron a sus iniquidades. Acuérdense que la maldad está dentro, pero la iniquidad se manifiesta externamente en la maldad. De tal manera, amado hermano, que nosotros aquí vemos 4 maldades de Nínive. 1, ciudad sanguinaria. A ver cómo están las ciudades en México. Según las ONG, o sea, las organizaciones que se ocupan de medir cuáles son las ciudades más violentas, entre las 10 ciudades más violentas hay varias ciudades de México. Ellos mismos dicen, cuidado porque esta ciudad es muy violenta. ¿Es violenta Celaya? Sí. ¿Es violenta Guadalajara? Sí. ¿Es violenta Uruapan? Sí. ¿Es violenta el estado de México en varios municipios? Sí. ¿Es violenta la Ciudad de México? Sí. ¿Es sanguinaria? Sí. ¿Dónde están todos los 130,000 desaparecidos? Yo no le estoy echando a ningún gobierno, a mí no me interesa, a mí me interesa la palabra de Dios. Lo que Dios está diciendo, hay una ciudad sanguinaria. ¿Está de acuerdo Dios con ello? ¿No nos parecemos a Nínive? ¿No dicen los mexicanos que son cristianos? Aunque son católicos y son idólatras, ¿no dicen que son cristianos? ¿No dicen que aquí hay muchos cristianos? Pues ¿dónde están los cristianos cuando se habla de que la ciudad es sanguinaria? Seguimos. 2, toda llena de mentira. ¿Cuántas mentiras vemos en México? Nos percatamos. Perdónenme, piensan que no distinguimos entre la verdad y la mentira. Hay una bola de mentirosos en la política. No estoy yo contra de ningún partido, yo lo que estoy diciendo, personas mienten. ¿Y cómo está el país? Hoy dicen que hay suficientes medicinas para esto, pero va la gente y no hay. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. ¿Cuántas mentiras se nos dicen? Y el hombre está acostumbrado a las mentiras. Hay ahora iglesias que dicen mentiras y entonces tienen a la gente engañada. Y la gente le gusta ser engañada y van más porque les dicen mentiras. Pero si les decimos la verdad,
ya me voy porque me ofendí. Porque le dijimos cuál es la verdad de Dios, no la verdad del hombre ni del siervo. Estamos llenos de mentiras. Y Jesús, ¿quién dijo que es el padre de mentira? ¿Y usted oye al padre de mentira o oye al padre de Dios de verdad? Entonces, vean, esta ciudad ya conocía la verdad y ahora andaba en mentiras. Tercero, vamos a ver, y de rapiña. A veces nos quedamos pensando, ¿cómo es posible que haya tanta manera? La rapiña es cuando alguien está en debilidad, cuando alguien está en fragilidad, cuando alguien es vulnerable. ¿Quiénes son los animales de rapiña? Los opilotes. ¿Y por qué bajan los opilotes? Cuando ven que alguien ya está por morirse, pues lo acaban de rematar y se lo vienen a comer. Eso es rapiña. Y hoy nosotros vemos que muchos grupos vulnerables están siendo dañados. Nuestros niños están siendo dañados. Nuestros jóvenes están siendo dañados. Nuestras señoritas están siendo dañadas. Eso es rapiña. Y les estaba acusando, ustedes están tocando a gente vulnerable. Qué triste, ya no quiero ir más, pero nada más vea las noticias. ¿Hay rapiña en México o no hay? Hay rapiña. Seguimos, no me quiero quedar mucho ahí. Vamos a ver el cuarto pecado de ello. Dice, no te apartas del pillaje. Yo no tengo nada que juzgar, que Dios juzgue. Pero hay personas que de la noche a la mañana se llenan de bienes materiales cuando no tenían antes nada. ¿De dónde sacaron los bienes materiales? De alguien que, es que alguien vino por aquí y me regaló 50 millones de dólares. Pues entonces que me digan dónde los están regalando para que también me regalen a mí, para que yo pueda servir al Señor en la obra. ¿Te ha regalado alguien así que venga y te diga, aquí está $500,000 para ti, aquí están $100,000? Pues me lo regalaron. Ah, caray, te lo regalaron. Qué bien, te lo regalaron. ¿Y por qué te regalan las cosas? ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Esta nación está haciendo comercio por corrupción. Esta nación está haciendo negocios por corrupción. Eso es, no te has apartado del pillaje. Eres un pillo. Aunque tengas cierta posición o te digas limpio, eres un pillo. ¿El hombre podía castigarlo? No lo castigaban. ¿La justicia lo castiga del hombre? No. Pero ¿se le escaparán a Dios? ¿Se escaparán todos estos pillos delante de Dios? Aunque haya que alguno, pues a mí me simpatiza, pues a ti te simpatiza. Dios tardo por la ira, que se duele del castigo, pero no dará por inocente al culpable. Lo que Dios nos está diciendo: si tú eres de mi pueblo, si tú eres de la iglesia cristiana, no entres en la apostasía, no entres en el pillaje. ¿Sabes qué? Porque si no, no te doy por inocente, eres culpable. Qué triste, ¿verdad? Hemos aquí platicado gente que se enoja porque conocieron el evangelio y hubo toda una familia que tenía muchísimo dinero, pero que trabajaban en aquel sindicato de los petroleros, que era de la famosa, aquella persona que hacía robo en el sindicato petrolero a ríos, dineros y millones y millones. Y cuando conocen a Cristo, pierden todo, pierden las casas en Valle Escondido, pierden esto, pierden los terrenos, pierden el dinero, todo les fue quitado. Ya me voy porque conocí el evangelio y me quitó todo el Señor. Pues te quitó todo lo que era de pillaje,
te está limpiando, quiere que seas una persona honesta. ¿Qué dice ahí en Tesalonicenses? El que roba no robe más, no hurte, trabaje. Es lo mismo conseguir millonadas de pesos por pillaje o millonadas de dólares, como muchos lo hacen, a tener una vida de esfuerzo de 40, 50 años para que tengas algún bien. No es lo mismo, porque se consiguió en honestidad, se consiguió en verdad. Bueno, esa era la ciudad. Ahora es lo que el Señor está diciendo: estos se dicen cristianos, estos se dicen convertidos, estos se dicen que tienen la buena nueva, pero mira lo que hacen. ¿Participaremos los cristianos? ¿Aplaudiremos los cristianos esta conducta? Si somos de la iglesia verdadera, no la aprobaremos. Algunos dirán, pues a lo mejor está en contra de usted. Pues aunque esté en contra de mía. Ahí dice, ¿verdad? Cuando vimos que si juras en tu contra, que si juras y es en tu contra la decisión, que te sostengas en lo que juraste. Haces un compromiso con Dios y hay alguna cosa que Dios tiene que limpiar, ¡que la limpie! No me voy a enojar con el Señor. Qué palabras están predicando este hermano, por eso miren. Pero eso sí, ¿verdad? Las iglesias están siendo llenas porque autorizan todo esto, ¿sí? Vamos a seguir. Así que Dios la conmovió con su presencia. Por eso leímos ahí que Dios iba a conmover la tierra con su presencia, el mundo y a todos los que en él habitan. Aquí no solo dijo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al pueblo cristiano, a toda la tierra. Seguimos adelante. ¿Dónde voy? El Señor juzgó. Nahum 3:6 dice ahí. Miren lo que Dios dijo. Eres una nación, eres una nación, eres una ciudad apóstata. Mira, echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Ese fue el resultado. Le vuelvo a leer. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí el Señor? Este es el juicio de Dios. Fue catastrófico. ¿Por qué los volvió estiércol? En el año 612 fue destruida Nínive y no quedó nada desde esa fecha. Se volvió estiércol. ¿Cumple Dios su palabra? ¿Sabe cuántos dicen que vivían en ese tiempo en Nínive? 500,000 de personas. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad importante, lo era, y de todos modos fue destruida porque Dios dijo: voy a echar sobre ti inmundicias, es decir, tus maldades, tus inmundicias te tendrán a volver, te afrentaré y te pondré como estiércol. ¿Para qué usan el estiércol? Para abono. Para abono. De tal manera, amado hermano, que eso sucedió. ¡Qué catástrofe! Ya no más hubo Nínive. Ya no más hubo esa ciudad donde la gente comerciaba, donde había corrupción y contaminación, donde había pillaje, donde había asesinatos y no los aclaraban, donde había esto, donde había aquello. No, el Señor dijo estiércol. Esto es una catástrofe, ¿o no? Ahora vamos a leer un poquito o a pensar un poquito. Dios de tiempo en tiempo soporta la iniquidad y la maldad y el pecado. Pero llega el momento en que el Señor dice basta. Y el Señor dice: yo no voy a permitir esto, tendré que hacer una catástrofe. ¿Cuándo hubo una catástrofe? En el diluvio universal, en tiempos de Noé. Fue una catástrofe, solo 8 se salvaron. Algunos, el Señor dice: no, Dios no puede matar a algunos miles de millones de seres humanos si están en maldad, si están en iniquidad, si están en pecado, si no se arrepienten, si no se convierten, si no oyen la buena nueva, si no obedecen la palabra de verdad, si no obedecen los mandamientos. Claro que son culpables. Yo le voy a decir algo.
Dios se duele del castigo, pero no da por inocente al culpable. Dios no quisiera que hubiera catástrofes, y las hay por causa del pecado. Pero ¿quién es culpa? ¿Es Dios el culpable o somos nosotros los culpables? Somos nosotros los culpables. En tiempos de Noé la cosa fue grave. Murieron todos los que vivían en ese tiempo, solo quedaron 8. ¿Le importa a Dios el número? ¿Le importa a Dios la gente fiel? Hay 8 fieles, esa es mi iglesia. Pero, Señor, éramos 1,000 millones. Pues esos 1,000 se perdieron, pero quedaron 8. Y con esos voy a levantar la obra. Pero también el Señor hizo algo catastrófico y se cumple siempre. ¿Cuándo hizo algo el Señor? En tiempos de Lot. Y destruyó Sodoma, Gomorra y unas ciudades que estaban cerca, Adma y Zeboín, las destruyó el Señor totalmente, porque eran ciudades que estaban en un totalmente entrega de maldad y de pecado. La presencia de Dios entonces conmueve la tierra, el mundo y a todos los que en él habitan, según empezamos leyendo en Nahum 1:5. Dios nos está hablando hoy también. El tiempo está corriendo y la palabra de Dios es verdad y se cumplirá. La ira de Dios y sus juicios están próximos. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y vean cómo está ligado este pasaje, para que puedas ser enviado el Señor Jesucristo, lo cual ya se nos ha sido anunciado. Vamos a Hechos capítulo 3, 19 y 20. Qué tremendo. Y dice ahí, así que, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué estorba? El pecado. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Dios siempre da una oportunidad. Dios siempre dice, si te arrepientes, si te conviertes, borro tus pecados. Y sabes que estoy reteniendo la venida. Cuando cambie mi pueblo, cuando cambien algunos, cuando tomen la oportunidad de arrepentirse sinceramente y no falsamente y no de momento y se conviertan a mí, yo voy a borrarles los pecados con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y les voy a dar tiempos de refrigerio, les voy a dar descanso, les voy a dar reposo, les voy a dar bendición. Y entonces ahora sí, cuando yo tenga a la iglesia verdadera, cuando yo tenga a la Virgen pura, cuando yo tenga esa iglesia que he completado, voy a enviar a Jesucristo, porque eso ya fue anunciado. Cristo viene. No cuando yo diga, pero cuando vemos estas cosas, está pronto a suceder algo. Seguimos adelante. Muy bien. Estemos pues preparados de alertas, porque la presencia poderosa conmoverá y hará temblar la tierra y los montes. Ahorita voy a ello, porque mi tema es la presencia de Dios conmueve la tierra y el mundo. Ahora vamos a ver que esto está dicho. Vamos al Salmo 18. ¿Me acompaña, por favor? Versículos 7 al 15. Ya voy llegando. Y dice ahí, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Se ha fijado que cada día tiembla más seguido? ¿No nos estará hablando Dios a través de ello? ¿No nos está diciendo? ¿Cuándo van a entender? Sigo. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego.
Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el solo aliento de tu nariz. Esta es una palabra profética. Algunas cosas de estas ya se cumplieron, pero otras están por cumplirse. Esto que está aquí está por cumplirse en su mayoría. Vamos a ver aquí algunas cosas. La palabra aquí, conmover, es ga'ash y significa agitar violentamente. Conmover, estremecer, mover, templar. Viene también otra palabra aquí, tembló. Y esa palabra es la misma que leímos hace rato, ra'ash, que significa ondular, como se ondula la tierra y el cielo. Y también como se ondulan los campos de grano. Y significa estremecer, hacer temblar, trastornar. Bien, vamos ahora a ver por qué Dios trastorna la tierra. Uno de los primeros mensajes que este servidor, después de ser avivado en los años 70, prediqué fue acerca de por qué tiembla la tierra. Y usé hace muchos años el capítulo 24 de Isaías. Vamos a ver qué dice Isaías 24, 17 al 20. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Amén. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Esto habla de un pueblo que sobrepasa lo sagrado. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Oyó eso? Yo les dije ondular, yo les dije que es una cosa de terror catastrófica, y aquí nos está hablando que para Dios mover toda esta tierra es como remover una choza. Ese es el gran poder del Señor, de su presencia. ¿Está por venir esto? Yo no voy a repetir aquel mensaje, pero yo me fui al capítulo 6 de Apocalipsis y encontré en el capítulo 6 de Apocalipsis que dice que cuando empiecen las señales que hablan de la venida de Cristo a causa de la iniquidad y la maldad y de una iglesia apóstata, vendrá un terremoto de tal fuerza que dice que las grandes ciudades van a ser conmovidas, onduladas, sacudidas, tembladas, y que las islas del mundo se moverán de lugar. ¿Sabía usted que cada isla solo es la punta de un monte? Y Dios va a mover los montes y las islas. Ese es un gran terremoto mundial que habrá. Pero habla de otro terremoto mundial. Cuando habla de las copas de la ira, dice ya, siguió la maldad, siguió el pecado, no se arrepienten, no se convierten, no me buscan, no entienden mi palabra, no lo obedecen. Hay una iglesia apóstata, hay una iglesia que está buscando hacer las cosas conforme a su parecer. Entonces voy a mandar otro terremoto más grande. Y dice, en este terremoto más grande, las grandes ciudades del mundo van a caer. Hay gente que ha dicho, aquí en Nueva York no va a temblar, nunca se va a caer Nueva York porque está sobre roca, pero no está sobre la roca eterna, se va a caer. Y dice ahí, y las islas del mundo desaparecerán. Si usted llegara a tener mucho dinero y diga, me voy a pasar mi vejez en una isla, no le recomiendo, no sea que le toque, porque dice que las islas van a desaparecer.
Algunos no logran. Oiga, va a desaparecer Dominicana tan bonita, va a desaparecer. Jamaica tan bonita, va a desaparecer. Cuba tan bonita, va a desaparecer. Hawái tan bonito, va a desaparecer. Ay, qué catastrófico es usted, pura palabra. Eso dice la palabra de Dios. Ahí se lo dejo. Muy bien. Vamos a seguir viendo. Entonces en gran manera será conmovida la tierra, de tal manera, amado hermano, que viene a ser puesta para nada, física, social y moralmente. Eso es lo que significa conmover aquí en Isaías 24, 17 al 20. Vamos ahora, para acabar de comprobar qué es lo que hace la presencia de Dios. Hebreos 12, 25. ¿Me acompaña ahora? Y mire lo que dice la Escritura. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mente ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros estamos viendo aquí que nosotros no vamos a escapar. No, leí el 26, 28, ¿verdad? No, dije 25. Vamos arriba. Hebreos 12, 25 y 26. Leí al de abajo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí con respecto a este conmover? Que no vamos a escapar si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿De dónde nos ha venido la palabra de Dios? ¿De dónde nos ha venido el Evangelio? ¿De dónde nos ha venido? Del cielo. De tal manera que Él los ha amonestado desde el cielo. ¿De dónde vinieron los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí? Del cielo. ¿De dónde viene todo lo que el Señor Jesucristo le reveló a Juan en la isla de Patmos? Dice que del capítulo 4, Él ya no estaba ahí en la tierra, sino había subido al cielo. ¿Cuántas cosas le reveló a nuestro hermano Pablo? Cuando él dice que no sabe si en el cuerpo o no, o fuera del cuerpo, pero que él no dice, conozco un hombre, pero yo creo que se refería a él, que estuvo en la presencia del Señor en el cielo. ¿Cuántas cosas le reveló el Señor? ¿De dónde viene toda esa palabra de verdad? ¿De dónde viene la palabra profética segura? Del cielo. De tal manera, amado hermano, que el Señor dice que tengamos cuidado, porque alguna vez amonestó en esta tierra a través de que le dio las tablas de piedra con los 10 mandamientos a Moisés, pero no estemos tan seguros ahora, porque si Dios conmovió en ese momento la tierra, ahora ha prometido conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Que no desechemos al que habla. Cuando nosotros no aceptamos el Evangelio, la buena nueva, cuando alguien no quiere recibir a Jesucristo, cuando alguien no quiere conocer la palabra de verdad, cuando alguien no quiere aceptar la palabra de verdad, no nos está desechando al que la predicamos, no nos está desechando al que la enseñamos en las redes sociales. No, nosotros, el que no la quiere escuchar, está desechando al que habla desde los cielos. No es la palabra del hombre, si esa la desechamos es de hombre, pero si desechamos la palabra de Dios, estamos en problemas con Dios. Por eso a veces nosotros no entramos en altercados con ninguna persona, ni aun que se digan, cuando no quieren aceptar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No quieres aceptar la palabra de Dios, es tu opinión, no es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios. No quieres aceptar la palabra de Dios, es tu problema con Dios, no conmigo. Desechas la palabra de Dios, no la mía. Y si desechas la mía, pues qué bueno, no va a trascender porque estamos a nivel horizontal. Pero Dios está a nivel vertical, está encima de ti. Va conmigo. O no sé si va. Su voz conmovió una vez,
pero hoy volverá a conmover. Y la tierra, y no solo la tierra, sino una vez y conmoverá. La palabra aquí, SI, quiere decir agitar, mecer, vibrar de lado a lado o de adelante para atrás, hacer temblar en cualquier dirección, ponerse a temblar. Este es el término que se usa aquí, de temor y de preocupación, conmover, sacudir, no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Cuál es el terremoto más destructivo? El terremoto más destructivo no es el que se ondula. Ese se llama movimiento oscilatorio. Hay crestas y hay valles. Pero cuando hay un movimiento doble, ondulatorio y trepidatorio, el trepidatorio hace vibrar. ¿Qué pasó en los terremotos del 19 de septiembre? Que los terremotos eran ondulatorios, trepidatorios. ¿Qué sucede cuando es eso? No solo mueven para un lado y para otro, de adelante y para atrás, sino que sacuden, estremecen, hacen vibrar. Ese doble movimiento destruye los cimientos, destruye las estructuras, destruye las traves, para los que saben, destruye todo lo que es, de tal manera que el concreto se vuelve polvo. ¿Sí vieron lo que Dios está diciendo? Que va a hacer conmover. Pero el Señor dice, no solo voy a traer este movimiento en la tierra, sino voy a traer este movimiento en los cielos. Imagínense que veamos cómo hasta los cielos se ondulan y vibran. Cómo los astros que están en los cielos se ondulan y vibran. Va a ser algo tremendo de espantarse. Bueno, quiero seguir aquí. Estamos leyendo Hebreos 12, 25 y 26. Ahora vamos a leer del 27 al 29. Dice, y esta frase, estoy en Hebreos 12, 27 al 29. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien, voy a explicar un poquito de esto. En estos versículos encontramos que son los propósitos divinos de la presencia de Dios al conmover la tierra y el cielo. La frase una vez indica, fíjese, dice el Señor, esto es tan tremendo que no lo voy a hacer más que una vez, porque si lo hiciera seguido sería motivo de terror, de espanto. Muy bien, vamos a ver qué va a decir. ¿Por qué una vez que van a suceder estas cosas tremendas, tanto en la tierra como en los cielos? Uno, porque Dios quiere remover las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué nos está queriendo hablar el Señor aquí? Él quiere cambiar diciendo, no mires con tus ojos. ¿Cómo miraba el profeta Samuel con sus ojos? ¿Cómo miramos nosotros con nuestros ojos? No mires con tus ojos nada más, porque miras lo que ves, y lo que ves son cosas temporales. Pero tu espíritu, por la fe, mira lo que no se ve, y esas cosas son eternas. Vamos a 2 de Corintios 4:14 para comprobarles dónde está eso. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está Jesucristo aquí? ¿Lo ves? ¿Con tus ojos? No. ¿Puedes tener una visión? Sí. ¿Puedes tener un sueño? Sí. Él es invisible, pero Él es
eterno. ¿Cómo sabemos que está Jesucristo aquí? Porque nuestro espíritu por la fe nos dice, Cristo vive en tu corazón y Cristo está aquí con otros que son llamados tus hermanos y estamos dando lugar. Pero esto no lo ves. ¿Y sabes otra cosa? Lo que ves se va a acabar porque es temporal, pero lo que no ves es eterno. Lo que hoy tú sientes que te hace a veces llorar o que te hace sentir adentro que hay algo que no ves, pero que es el Dios eterno y vive por los siglos, así va a ser. Lo vas a ver en la eternidad, lo vas a ver en los cielos. Eso no es temporal, eso es eterno. Vamos para que usted vaya viendo, ¿sí? Es por la fe que nuestro espíritu mira las cosas que no se ven y se nos dice en 2 de Corintios 5:7, dice ahí, porque por fe andamos y no por vista. ¿Por qué debes andar? Por fe y no por vista. ¿Por qué por fe y no por vista? ¿Qué nos dice con respecto a algo que es de beneficio aún para esta tierra, para que veamos algún cambio? En Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es que en un momento dado, si tuviste fe, tenías una enfermedad y ahora ya no la tienes? ¿A qué horas viste que se te quitó la enfermedad o que te la quitó Dios? ¿A qué horas viste que Dios hizo el milagro? A veces ni nos percatamos, porque si tú te sometes a la medicina del hombre, vas a tener dolor y convalecencia, pero si tú te sometes a la fe y a los milagros y al poder de Dios, a veces ni te enteras y ya pasó, de tal manera que ya estás bien. Y a veces uno dice, ¿a qué horas Dios me sanó? ¿A qué horas Dios me hizo esto? Porque es la convicción de lo que no se ve, de tal manera que Dios lo hace ver. Eso es lo que nosotros estamos creyendo. Tenemos por la fe nuestro espíritu advertido de las cosas eternas. Hoy Dios está queriendo un cambio. Por lo anterior, entonces dice aquí, recibamos el reino, un reino inconmovible. No se va a mover, es un reino que perdura, es un reino eterno. Tengamos gratitud. Y luego dice, sirvamos, dice aquí, a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mire, me gusta mucho esta palabra de servir a Dios. La palabra en griego es latreo y significa ministrar a Dios, rendir homenaje a Dios, darle culto. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que el Señor aquí nos está diciendo que le sirvamos. Este es el servicio de mayor espiritualidad, porque el Señor dice que nosotros vamos a servirle ministrándole a Dios, rindiéndole homenaje a Dios, dándole culto. Eso es lo que el Señor quiere. Aquí no requiere que diga, Señor, ¿qué posición me das en la iglesia? Qué bueno que haya posiciones que sirvan para demostrar un ministerio, pero donde dice que vamos a servir a Dios es porque nosotros eternamente vamos a estar sirviendo, ministrando a Dios, y vamos a estar rindiéndole homenaje a Dios, vamos a estar dándole culto a Dios. Ay, el culto estuvo muy largo. Ay, el estudio estuvo muy largo. Ay, estuvo muy largo. Por los siglos de los siglos te vas a pasar ministrando a Dios. Por los siglos de los siglos te vas a pasar dando culto. No se va a acabar el culto.
Hoy se termina el culto porque es temporal, pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento en que no se va a acabar. Va a llegar un momento en que el reino de Dios es inconmovible y que tú vas a tener que estar rindiendo homenaje a Dios. ¿Qué ves en el Apocalipsis? Dice que los ancianos y muchos que estaban ahí, cuando se presentó el Cordero, se rindieron y todos adoraban y se postraron y entregaron sus coronas a Dios. ¿Estás aburrido porque hoy predicamos un poquito más de tiempo? ¿Estás cansado? Pues prepárate, porque allá no va a haber más que hacer eso. Allá no hay más que alabanzas, adoración, postración, ministración a Dios, homenaje, rendición a Dios, culto. Sí, todo. Allá no hay día y noche, todo es luz, todo el tiempo en culto. ¿Por qué no te preparas? Y a veces les decimos, hermanos, vengan al culto. Es que esto, es que aquello, es que aquello. Muy bien, entonces un día de eso el Señor dice, no me quieres dar culto, pues mejor quédate aquí. Porque yo quiero gente que me rinda culto. Porque yo soy el Dios verdadero y el Dios vivo. No hay de otra. La Escritura nos habla que millares de millones estaremos rendidos, postrados delante del Señor todo el tiempo, dándole culto al Señor, reconociendo que Él es Dios, dándole homenaje, dándole gracias, dándole adoración, dándole alabanza, dándole exaltación, dándole honra, dándole honor, diciéndole, tú eres el único digno, tú eres el Cordero, tú eres el Salvador, tú eres el Omnipotente. Apréndase todas esas frases porque allá en el cielo no va a haber de otra, Señor, permíteme, voy a mi morada a ver Netflix. No va a haber. Señor, permíteme, hoy quiero visitar a tal amigo, tal amigo. No hay nada de eso. Entonces algunos dirán, qué aburrida me la voy a pasar allá arriba. El Señor dice, ¿piensas que acá es aburrido? Pues quédate allá abajo. ¿Eso quieres? Muy bien, vamos ahí. Dice, a Dios agradándole con temor y reverencia. La palabra aquí, temor es, aidos es cohibición hacia los hombres, modestia hacia Dios. Y eso incluye también la reverencia, asombro, reverencia, con temores, fobos, tener miedo, tener terror a Dios. Y reverencia es eso, es una inhibición y una modestia delante de Dios, un asombro. Vamos a terminar. Estemos conscientes y claros de que nuestro Dios es fuego consumidor y el poder total pleno expresa su señorío y soberanía. El Señor Jesucristo en Mateo 24, 27 al 30 profetizó que en su venida, fíjese bien, las potencias de los cielos serían conmovidas. Esto es lo que van a ver algunos cuando Cristo regrese. Vamos a Mateo 24. ¿Me acompaña? Vamos hasta allá. Yo tengo aquí mis separadores. Mateo 24, versículos 27 al 30. Y dice ahí, ay de vosotros escribas y fariseos. No, es 23, 24 dije. 27 al 30. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahí habla del Armagedón. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjese bien, el sol se oscurecerá, ahí está cómo iba a conmover, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, porque el Señor va a conmover los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto profetizó Jesucristo, que en su venida las potencias de los cielos serían conmovidas. El sol, la luna, las estrellas iba a ser conmovida. La palabra que aquí se usa, ya la hemos visto, saleo, significa oscilar, agitar, mecer, derribar, destruir, perturbar, sacudir. Y que entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta palabra
está confirmada y traerá un tremendo temor sobre esta tierra. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, está confirmada. Y dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Esta palabra profética, que la presencia de Dios se va a manifestar poderosamente en Cristo Jesús, en breve se cumplirá. Fíjese bien, cuando habló Dios con Moisés, le dijo: ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. Jesucristo varias veces usó el yo soy. Yo soy la resurrección en la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando fueron a prenderlo en el huerto de Getsemaní, él dijo: yo soy. Y los alguaciles de los sacerdotes y del sumo sacerdote cayeron al suelo. De tal manera, cuando aquí encontramos yo soy, él está diciendo: yo, Jesucristo, soy el autoexistente. Yo soy el que soy, como le dijo porque algunos dicen: no puede ser, Jehová y Jesús no es lo mismo. Es el mismo Dios. Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es uno. Llámele Jehová, llámele Jesús, llámele admirable, llámele consejero, llámele Padre eterno, como hoy cantamos, llámele Dios fuerte. Es el mismo, es Jesús, es Dios. Dios es uno, no hay otro. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De tal manera, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Esta palabra profética que está escrita aquí, que dio Jesucristo a este apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, habla de la presencia poderosa de Dios. Y esto totalmente en breve se cumplirá. Él dijo: yo soy, y será declarado el Todopoderoso. Esto le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé, porque yo soy el Dios, el Dios Todopoderoso, y sé perfecto. Eso lo encuentra usted allá en Génesis 17, 1 y 2. Terminamos. Temamos y temblemos ante la presencia del Dios Todopoderoso, que puede conmover los cielos y la tierra, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo terminará esta tierra? ¿Cómo sucederá el final de esta tierra? Ya está escrito. Primero que nada, ¿sí? Vamos a leer 2 de Pedro 9, porque hoy vivimos un tiempo de oportunidad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor viene, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué le pidió a Nínive? Que se arrepintieran. Se arrepintieron, Dios los perdonó, hubo un tiempo de gracia del Señor. ¿Qué le pidió a Israel? Como el reino del norte, que se arrepintieran. No se arrepintieron, se los llevaron cautivos y los dispersaron. Aún no regresan de esa dispersión. ¿Qué le pidió a Judá? Que se arrepintieran y se convirtieron. No se arrepintió, tuvieron que llevarlos a Babilonia. La promesa de Dios les ha conservado como nación, porque eso se lo prometió a Abraham, y Dios nunca miente. Pero ahora, ¿qué nos pide a nosotros? Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que entonces Jesucristo pueda ser enviado. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Tenemos un tiempo de oportunidad para buscar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, borra mis pecados, quiero arrepentirme genuinamente, no quiero un arrepentimiento falso, ni momentáneo, ni temporal, pero sabemos que vienes pronto. Pero después de que vengas, ¿qué va a pasar con esta tierra? Vamos a mirar versículos 10 hasta el versículo 15 de 2 de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Esta es la final conmoción que va a haber en los cielos y en la tierra. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No va a quedar nada en esta tierra. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Recuerde que esta tierra que vemos hay muchas cosas bellas, hay una gloria terrena, pero son temporales. Esta tierra es temporal. Tú y yo tenemos una morada eterna, según capítulo 14 de Juan, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Mire, todo va a acabar mal, sí, para esta tierra y para los que viven en pecado, iniquidad, en maldad y en apostasía. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Se va a acabar la iniquidad, se va a acabar la maldad, se va a acabar las injusticias, se va a acabar los resentimientos, los odios, las maldades. Todo eso se va a acabar porque ahora vamos a vivir en una plena justicia, una justicia que Dios dará. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz, mientras estamos en esta tierra. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, mire por qué Dios ha sido paciente para contigo y para con todos y para con esta tierra, es para salvación. Amén. La paciencia de Dios es para salvación. Dios está teniendo paciencia por ti y por mí, sí, para salvación. Dios tiene paciencia por mis parientes, sí, para salvación. Dios tiene paciencia para la iglesia y para los siervos que no han querido guardar la palabra de verdad, sí, para salvación. Pero si no, regresemos. Dios tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Así es que no se apelen. Dios es amor, sí, pero Dios es justicia. Dios es benignidad y es bondad, sí, pero Dios es juicio también. Dios es santo y Él va a buscar que su santidad sea vindicada, porque el hombre ha tratado de pisotearla y el Señor no se lo permitirá. Recuerde que Dios es todopoderoso y Él es Señor de señores, Rey de reyes y el soberano sobre toda la tierra, sobre los cielos de los cielos. Amén. Dios bendiga esta palabra. Amén.